Buenas noches a todos nuestros internautas. En esta edición especial vamos a estar hablando de elecciones, tanto en Chile como en Estados Unidos. Por eso tenemos hoy día un invitado que no lo veíamos hace tiempo, a David Harvey, que va a hablar sobre las elecciones en Estados Unidos. Y bueno, con Rolando estaremos hablando, ¿cierto?, el análisis ya de la recta final de estas elecciones que se vienen el fin de semana. Así que, bueno, David, buenas noches. Cuéntanos cuál es tu visión sobre, porque mucho se ha dicho, nosotros en el Regionalista también tuvimos un par de artículos sobre Mandami. Cuéntanos un poquito cuál es tu visión de estas elecciones del martes pasado. Bueno, gracias por invitarme y mira, yo diría que la situación política en Estados Unidos en este momento, bueno, igual parece bastante a la realidad de varios países, que tenemos una situación de doble rechazo, que tanto la administración de Trump como el Partido Demócrata tienen evaluaciones bastante bajas, así que la gente está y hay lo que, como están bien equilibrados los dos partidos, yo creo que lo que ha decidido la última elección es una especie de voto antisistema, que Donald Trump benefició en sus dos elecciones del 2016 y 2024 de ese voto antisistema, pero como él ahora es a cargo del gobierno, los demócratas pudieron como capturar ese voto en las últimas elecciones y eso fue lo que hizo la diferencia. Hay que reconocer también que todos esos eran del martes pasado son elecciones locales o estatales y las realidades de distintas partes del país son bien diferentes. La elección de Zoran Mamdani como el nuevo alcalde de Nueva York es un logro importante. Yo creo que hay que reconocer el mérito que un joven tiene 34 años y tiene experiencia en la Cámara Estatal de Nueva York, pero una carrera relativamente nueva, que no ha tenido un cargo superior hasta ahora para que él gane a Andrew Cuomo, que era ex gobernador de Nueva York durante muchos años y parte de una dinastía política. Su padre, Mario Cuomo, también fue gobernador de Nueva York en los años 80. Así que es un logro bien impresionante. Claro, hay que reconocer que Nueva York es bien atípico del país y lo que la política que representa Mandani no puede ser que calza bien a la realidad neoyorquina, pero no, para mí no sirve como una mapa para ganar las elecciones en otra parte del país. Es bien idiosincrático. ¿Y qué te parece lo que pasó en los otros estados? Porque en Chile se ha informado mucho, ¿cierto? Que ganaron dos mujeres en Virginia, otra en Nueva Jersey, pero no se ha hablado prácticamente nada. Bueno, lo de California, que pasó la propuesta 50, pero no se ha hablado nada sobre lo que pasó en estados republicanos como Mississippi, que se ganaron escaños a nivel local. Cuéntanos un poquito de eso también. Mira, yo creo que voy a hablar sobre todo de las dos nuevas gobernadoras, porque eso me parece una cosa bien importante, que Virginia y New Jersey, si uno podría decir, son estados en que el Partido Demócrata ha estado en alza, pero no son no son Nueva York, son más, han tenido gobernadores republicanos en los últimos años, así que las victorias contundentes en esos estados y por márgenes como de un 15% de los sufragios, igual es una cosa bien notable. Bueno, lo primero, comentar que eso igual viene de un proyecto de largo tiempo del Partido Demócrata. Después de la primera victoria de Trump y la derrota de Hillary Clinton, que fue un balde de agua fría para el Partido Demócrata. Nadie esperaba esa derrota. Entonces, para las elecciones de la Cámara de Diputados del 2018, el partido reclutó muchas caras nuevas y era mucho énfasis en movilizar a mujeres que estaban bien en contra de la política de Trump y sobre todo mujeres que tenían experiencia con el mundo de seguridad nacional, de las Fuerzas Armadas, todo eso. Así que
Y las nuevas gobernadoras, Abigail Spanberger en Virginia y Mickey Sherrill en New Jersey, eran parte de ese grupo. Spanberger era analista de inteligencia por la CIA y Sherrill era piloto de helicóptero en las Fuerzas Armadas. Así que fueron las dos elegidas como diputadas por primera vez en 2018 y, bueno, 7 años después hicieron un salto mayor para ser gobernadoras de estados bien importantes. Bueno, en el caso de Virginia, yo creo que tocó mucho la cosa del cierre del gobierno por causa del desacuerdo de presupuesto entre Trump y los demócratas, porque la parte norte de Virginia, que rodea la capital de Washington, ahí viven muchos empleados del gobierno y gente con mucha educación, cargos profesionales, todo eso que han sido afectados por la política de Trump. Yo creo que ellos quisieron dar un mensaje y lo dieron bien fuerte, o sea, yo creo que Spanberger era la favorita en la elección, pero nadie esperaba un margen de un 15% de los votos. Eso. Y además, lo que en serio nadie esperaba es que los demócratas hayan ganado como 2/3 de los escaños de la Cámara de Virginia. Y eso va a ser un cambio bien importante en un estado clave a nivel nacional. Eh, David, un par un par de consultas, un poco para contrastar un poco con la realidad que vivimos nosotros, con la realidad que se vive en otros países occidentales. Eh, una de las cosas que uno ha escuchado en estos días es que los demócratas están como en un punto de inflexión. El Partido Demócrata viene a la baja, está de capa caída, y esta elección de Mandani, en el fondo, pone a los demócratas en un momento de definición, si se van más a la izquierda o moderan sus posiciones al centro. Eso por una parte. En segundo lugar, el otro día escuchaba que en Alemania se está dando un fenómeno que no sé cómo será electoralmente en Estados Unidos respecto de los jóvenes y que las mujeres jóvenes están votando por la izquierda y los hombres jóvenes están votando por partidos de ultraderecha, ¿ya? Y lo tercero, así como para armar un cuadro, es que estos populistas de derecha como Trump, Milei, Bukele, siempre buscan tener como un enemigo al frente. Es vital en estos mundos polarizados tener a alguien al frente. Y la elección de Mamdani, este llamado comunista por Donald Trump, ¿no es cierto?, lo ubica como un referente sobre el cual Trump pueda entrar a emitir su discurso, ¿no es cierto?, que pudiera permitirle subsanar los errores y los líos internos que tiene en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú ese panorama así? Son varios temas, digamos, pero me interesa mucho tu mirada. Sí, son varios temas, pero son preguntas bien relevantes, yo creo, a la situación actual. Mira, la victoria de Mamdani en Nueva York refleja un recambio generacional en cierto sentido y que hay mucha energía de parte de la gente joven. También refleja una temática que es importante a nivel nacional, pero sobre todo en grandes ciudades como Nueva York, que es el costo de la vida, que el costo de la vida, el precio de los arriendos, la falta de trabajo para la gente joven. Yo creo que todo eso sirvió para catalizar su victoria. Y esos son temas que, sobre todo, que Trump fue elegido en gran parte por sus promesas de arreglar la economía. Y yo creo que eso da cierta pista, ciertas indicaciones que el partido puede aprovechar al nivel nacional. Claro que también, como digo, Nueva York no es representante, no es típico de Estados Unidos. Es una ciudad muy cosmopolita, una ciudad donde el Partido Republicano casi no existe. Así que en Nueva York se puede dar la pelea entre la izquierda y el centro, que representaron básicamente Mamdani y Cuomo, pero el equilibrio de la fuerza política es bien otro en el resto del país. Así que yo creo que el hecho de que un socialdemócrata, un socialista, como se dice, puede ganar en Nueva York no es indicación que pudiera ganar en otra parte.
pero también, pero sí se puede utilizar algunos de los argumentos, eso del costo de la vida, de las desigualdades, todo eso sirve para movilizar ese voto rechazo, que digo, y la, la, la cuestión de la división entre mujeres y hombres en el comportamiento político es bien, eso ha sido bien notable en Estados Unidos hace mucho tiempo, que las mujeres votan mucho más al Partido Demócrata, los hombres más al Partido Republicano. Pero lo que se ha visto es que entre 2024 y 2025, los grupos que más cambiaron, que dieron la victoria a Trump el año pasado y dieron la victoria también a los demócratas este año, justamente hombres jóvenes. Muchos votaron por Trump, pero después votaron por demócratas. Y bueno, eso se ha notado con los latinos también en Estados Unidos, que muchos fueron por temas económicos, votaron por Trump, pero su política anti-inmigrante, xenofóbico, todo eso igual han vuelto en masa al Partido Demócrata, pero nadie tiene asegurado esos votos. Son grupos que de una elección a otra pueden tener cambios bastante grandes. No sé, había una tercera pregunta que no sé si contesté. No, está bien, sí, porque fíjate que en realidad son tendencias que también uno ve en Chile, ¿no? O Sí, sea, el gobierno de Boric sale con sí, una crítica muy dura al socialismo democrático, al gobierno de la concertación, las sí, mujeres votan mayoritariamente por él, ¿te fijas? Los hombres, sí, algo que es muy a contrapelo de lo que pasaba en la década del 90, donde las mujeres tenían un voto más conservador y los hombres más progresistas. Entonces, efectivamente, este movimiento es bien mundial, ¿no? Pasa como en todos lados. sí, Y refleja, yo una creo, la última, agenda identitaria, que los sí, temas socioeconómicos siguen siendo relevantes, pero hay otros factores que en ese momento dividen las fuerzas políticas, temas valóricos, temas culturales, así que eso es bien relevante. Y bueno, tengo que decir que también cuando escuchamos el discurso de Victoria de Mandami en el martes por la noche, pensamos mucho en Boric, que es una figura bien parecida. Joven. Sí. Sí. sí, Habrá que correcto. ver cómo le va. Yo creo que tiene, como con el presidente Boric, tiene buenas ideas, tiene buen discurso, pero tiene poca experiencia por el cargo que va a ocupar, así que hay que esperar que le dé el ancho. Ujú. Sí, sí, lo otro, muy interesante en términos de campaña, de política comunicacional. Mucho se ha hablado del manejo de redes sociales, pero el otro día leía que lo de Mamdani es un fenómeno bien interesante porque él generó, dicen, un ecosistema de comunicación que lo favoreció mucho. O sea, él en su discurso era bien rupturista, con propuestas bien osadas. Eso tenía como correlato una legitimidad a través de distintas organizaciones y líderes locales que validaban ese discurso de Mandani y eso posteriormente lo tomaba la prensa y lo masificaba. Él logró generar ese movimiento con una política muy inteligente y eso fue bien vital. Yo creo que una experiencia para mirar a los que les gusta la comunicación política porque puede ser replicable en cualquier elección en realidad. Y es muy inteligente lo que él hizo. Sí, es bien posible. No, no sabría decir, pero obviamente hoy en día la prensa tradicional mueve cada vez menos la opinión pública, porque hay mucha gente que toma su información o su desinformación de las redes sociales. Claro. Exacto. Claro, por eso él hacía un movimiento de abajo hacia arriba, ¿verdad? No buscaba que desde la prensa masificar, sino que la prensa finalmente recogía lo que él ya había montado. Fue Sí, bien interesante. sí. Mira, yo creo que el tema del recambio generacional también es bien importante y puede ser coincidencia, pero a pocos días después de la victoria de Mandani, la diputada Nancy Pelosi, que fue una gran figura del Partido Demócrata durante muchos años, anunció su retiro de la vida política. Bueno, Sí, tiene más de 80 años, yo creo que todos lo veíamos venir, pero hay una crítica dentro del mundo
demócrata que no se está abriendo paso a las nuevas generaciones, que los líderes del Congreso, bueno, el presidente Biden fue como un ejemplo del problema. Así que lo que se nota en el movimiento de Mamdani es la fuerza que puede tener un candidato que moviliza a la juventud, que normalmente se mantiene al margen de la política. Así que yo creo que se va a buscar para las próximas elecciones candidatos que tienen esa llegada. Podría ser un buen instrumento ahí, Mandani, ¿no? De movilizar a la gente joven, él y Ocasio-Cortez, que son los dos de Nueva York, ¿no? Claro, y renovar el Partido Demócrata. Porque acá lo que pasó fue que el Frente Amplio, como los jóvenes no tuvieron la posibilidad de tener tiraje a la chimenea en los partidos tradicionales, montaron un negocio por fuera. Y Claro. acá yo creo que los demócratas pueden generar renovación, que es bien relevante. Exactamente, pero la renovación de Pelosi, yo iba a decir, está en estas dos mujeres, las dos gobernadoras de Nueva Jersey y de Virginia, fueron dos congresistas que Pelosi las tomó bajo su ala y las impulsó. Así que Sí, yo creo que el legado de la Nancy Pelosi va a quedar por décadas en Estados Unidos al impulsar mujeres en la política. Yo creo que tiene una sí. responsabilidad muy grande. Es verdad, y yo creo que esas dos mujeres tienen gran futuro político. Exactamente, una de la CIA, ¿no? La de Virginia era de la CIA y la otra era, la de Nueva Jersey, era piloto de helicóptero, Sí, también de la Fuerza Armada. Así que otro perfil totalmente distinto al de Mandani. sí, Eh, Claro. bueno, David, muchas gracias por aportarnos a la conversación Gracias, David. sí. Gracias a ustedes. y nos veremos en otra ocasión. Bienvenida Adriana, nuestra panelista estable. Hola, hola. En los equipos de fútbol, sale uno, entra otro. Tenemos harto material para, desde muñeca bielorrusa hasta, no, tenemos muchísimo que conversar, pero poco tiempo, así que vamos a tratar de resumir en esta primera vuelta de conversación. ¿Qué les parece? ¿Cómo van las cosas en las campañas de cara a ese debate? Porque, bueno, tuvimos un debate largo que yo me equivoqué, yo dije hacer otro descafeinado, fue todo lo contrario. Fue entretenido. Claro, y se plantearon diferencias fuertes, hubo declaraciones, la cuestión de Krasnov, que fue horrible, y mañana tenemos un debate que podría ser definitorio para la derecha. Entonces, ¿qué les parece, Adriana? Cuéntanos, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo se ven las cosas de cara al debate mañana? Yo creo que mañana va a ser otra nueva oportunidad para mostrar diferencias en esta primaria de la derecha que se hace en la primera vuelta. Ya se vio en el debate del Archi un discurso distinto, un posicionamiento donde de alguna forma los tres candidatos, si bien cierto, representan al sector más conservador, el sector de la derecha, trataron y mostraron más diferencias que las que se habían observado en los debates anteriores y durante el resto de las elecciones. Creo que va a ser muy interesante. También, por ejemplo, hay votos que tienen que ir a buscar todos, que son los votos de las personas que votan por primera vez en este voto obligatorio. Además, entonces creo que va a ser más movido, va a ser más archi, más parecido a lo que pasó en la archi, ¿cierto? Donde se ven más diferencias que lo que hemos visto hasta ahora. Rolando. Bueno, yo creo que la Evelyn Matei con su canción urbana que sacó Roncha, claro, yo diría que, bueno, este debate puede ser muy relevante, el de la Anatel, porque efectivamente Kaiser de verdad ha sido la sorpresa en esta campaña, para que estamos con cosas, o sea, lo ha hecho bien y el tipo está jugándose todo, tiró toda la carne a la parrilla, y es impresionante porque eso tensiona a todo el mundo de la derecha. ¿Ya? Yo creo que la Evelyn Matei también cayó en eso, equivocándose, puedo que esté yo equivocado, porque ella estaba jugando a la moderación y a buscar el voto más de centro, pero con esto cayó en el mismo juego de la radicalidad. Y la verdad es que nuestros candidatos de derecha están de ofertón en ofertón. Porque ¿cuánto dijo? La Matei dijo, voy a subir a 300.000 la PGU, Kaiser dijo, yo la voy a duplicar. Es como el tema ¿Quién da de los más? recortes presupuestarios, que la Matei dijo 2.000 millones,
Kass subió a 6.000 millones y Kaiser dice 15.000, o sea, realmente aquí es el ofertón total. Eh, Ahora, es cierto que eso tiene como contrapartida que invisibiliza un poco también la candidatura oficialista, ¿ya? Y que es complejo. Yo creo que lo que vimos también esta semana es que Jara adelanta su campaña de segunda vuelta, porque ella con absoluta certeza va a estar en la segunda vuelta y hace un gesto al socialismo democrático. La Toa vuelve a salvar ahí, como le tocó salvar al gobierno de Boris, ahora vuelve a tomar una primera línea, seguramente va a ocupar un rol importante en la segunda vuelta, y tiene que separar aguas con el gobierno. O sea, no puede cargar con la mochila del gobierno, eso efectivamente es así, y Jara va a tener que, y ya dio ese viraje y vimos sus declaraciones, por lo tanto esto va a estar bien entretenido. Y mira, yo creo que el morbo va a estar en quién va a cometer más errores. Yo creo que eso todo el mundo va a estar pendiente. Kass se ha cuidado, ha sido muy plano en todos los debates. Trata de no mover nada. O sea, ojalá que él pasar desapercibido, porque él es malo en los debates. Eh, Ahora, de acuerdo a algunas encuestas, como lo de la Cosa Nostra, que conocimos antes de la veda, no está en muy buen pie Kass. Pero, claro, la mayoría de las encuestas le dan a él un segundo lugar tranquilo, pero pudiera darse una sorpresa con Kaiser. Entonces, Kass está en una disyuntiva bien compleja. O entra en la pelea o trata de mantenerse al margen y que ser lo menos afectado posible en pérdidas de votación, porque ha ido perdiendo poquito a poco, pero no es dramático, pierde como un punto a la semana, que no debería alcanzar a los otros para poder lograr pillarlo. Y hay que ver qué tanto peso tiene el empresariado, ¿ah? Porque lo que se rumorea es que ellos todos iban, lógicamente, por Matei, pero hoy día entre la incertidumbre que pudiera salir Kaiser, se está comentando que tal vez votarían mucho en primera vuelta por Kass para evitar que saliera Kaiser. O sea, tenemos además ese nivel de complejidad dentro del mundo de la derecha. Claro, porque es que puede pasar lo siguiente, Alicia, mira, si los tres candidatos de derecha están muy empatados, pudiera darse que la diferencia de Jara con el segundo sea muy grande. Eso cambia el estado de ánimo. Y si es Kaiser el que logra pasar a segunda vuelta, algo que todos dicen que es poco probable, pero si eso sucede, Jara no tiene perdida la segunda vuelta, no tiene perdida la elección. No, todo lo contrario, yo creo que tiene grandes. Exacto, entra en un escenario que es posible que gane. Claro, o sea, es que tenemos, yo creo que si se diera eso, tenemos el mismo escenario que tuvimos hace 4 años atrás. Jara, que sería como Boric, y Kaiser, que sería como era acá en ese entonces. Entonces, Exactamente. volvemos a ese mismo escenario y frente a ese escenario, yo siempre he insistido que Chile es un país más de centro izquierda y con toda la derechización, digamos, decir una brutalidad como que vamos a sacar a indultar a Krasnov, y eso a la mayoría de la gente no le hace ruido, ¿ah? Es impresionante eso. ¿Por qué? Porque la mayoría no estaba viva durante la dictadura y muchos no se acuerdan. Y hoy día a Belolio, por ejemplo, le preguntaron en Estado Nacional y él de inmediatamente dijo, no, nosotros no estamos en absoluto de acuerdo que se indulte a Krasnov porque es una persona que es un criminal que está condenado a 700 años. Entonces, Sí, parece, claro, yo le recomiendo a la gente joven que no tiene idea, que si quiere reírse un rato y tener una idea de quién era Krasnov, vean El Conde Pablo Larraín, porque hay una parodia de Krasnov, pero que es media real, ¿ya? De quién era, para un vampiro. Eh, entonces, bueno, es el panorama. Conversemos ahora de lo que, a la cara, digamos, de lo que se viene. ¿Qué piensan ustedes que va a tener? Porque hasta ahora el impacto parece ser cero. ¿Ustedes creen que va a tener algún nivel de influencia este caso de la muñeca bielorrusa, Adrián? La única que Yo se ha creo que, pronunciado es la Matei. ¿cómo, perdón? La única que se ha pronunciado al respecto es la Matei en un tuit. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, Está... decía que, ¿qué te parece a ti esto de la cosa, de la trama bielorrusa? Todo esto que, bueno, no solamente con la jueza Vivanco, sino que además lo que va a pasar con lo de Ulloa, ¿no? El juez Ulloa, que eso parte mañana. Si ustedes creen que esto va a tener alguna influencia en la campaña en estos últimos días, y decía que la Evelyn Matei, hasta donde yo sé, es la única que se ha pronunciado respecto al caso de la muñeca bielorrusa. Los otros candidatos no han dicho nada.
Adrián? Mira, va a depender un poco creo que va a depender un poco cómo se maneje básicamente por los medios. Eh, Efectivamente, después de lo que hemos visto con Sokimich, ¿cierto? Y el cierre de esta investigación, por lo menos por ahora, sin ningún sancionado, eh, hace que de alguna forma también la ciudadanía no tenga mucha fe en estos procesos de acusaciones constitucionales o procesos donde finalmente se encuentre un culpable y ese culpable se le sancione. Más allá que haya imputadas o imputados, digamos, que efectivamente, cierto, la jueza Vivanco está en entredicho, que se le hayan filtrado conversaciones, yo creo que no va a alcanzar a hacer un efecto de aquí al 16. Creo que es poco tiempo para que la gente llegue a conectarlo de Hermosilla con finalmente la carrera presidencial. Creo que la gente está más enfocada, ¿cierto?, en los temas de seguridad, de migración, de salud, de alguna forma lo que ellos ven que les afecta diariamente, más allá del entorno político, porque de alguna forma eh, sienten que está fuera del control y que aún si hubiesen acusados, finalmente lo que se ha mostrado es que no hay sancionados luego del proceso. Entonces eso puede generar una desafección con todo lo que venga de aquí mañana, etcétera, con Hermosilla o lo que sea, o incluso si no se alcanza, no sé si se va a alcanzar a ver lo de Pardú, creo que no, eh, y no creo que llegue a tener consecuencias, menos aún en un 20% de la población que está votando con este voto obligatorio, que no sabe muy bien dónde moverse, pero que va a estar enfocado, ¿cierto?, en ver estas diferencias más gruesas que ver lo que está pasando con Hermosilla. Claro. ¿Rolando? Sí, mira, yo creo, bueno, primero lo de la trama bielorrusa es un escándalo increíble. O sea, de verdad, recomiendo a la gente que se dé el trabajo de leer los antecedentes o de escucharlo, pueden verlo en YouTube, en muchas plataformas, porque de verdad es increíble. Yo les Pero voy a recomendar, me voy a agarrar de eso, Rolando, La Franja de Daza en Stock, en este programa de Freddy Stock. Es que me parece a mí mejor explicado con pera y manzana el trama. además que va a ser muy simpático y didáctico, así que pueden verlo o escuchar también a Mochati, etcétera, ¿no? Hay harto por donde enterarse al detalle de cómo se gestó esto. Ahora, efectivamente, el problema que tienen este tipo de casos es que hay demasiada gente involucrada y lamentablemente no distingue colores políticos, ¿ya? Porque si tú ves la trama bielorrusa, claro, tú dices la jueza Vivanco, la favorecida por Hermosilla, ¿no es cierto? Y su red de contacto, lo mismo su pareja, que gestionaba también el nombramiento a través de esas vías de notario, etcétera. Pero por otro lado, el equipo de abogados de esta firma, tenemos connotados ex parlamentarios, demócratas cristianos, radicales. Entonces, todo es, claro, la élite chilena es chiquitita y todas estas cosas los relacionan y por lo tanto, tal como dice Adriana muy bien, esto genera lamentablemente eh, la, la, la desconexión total de la gente. O sea, ya la gente no puede confiar en eso. Ahora vamos a ver qué pasa además el lunes con el juez Ulloa, que el Senado le corresponde pronunciarse como tribunal, ¿no es cierto?, respecto de si corre la acusación constitucional contra él y por lo tanto termina su carrera judicial o lo salvan. No está tan claro porque la votación de la Cámara de Diputados fue total. Todo el mundo estuvo a favor de la acusación, pero claro, los parlamentarios no todos, los senadores no todos van a la reelección y ahí se habla, se rumorea de que no hay tal claridad, porque todos decían que Ulloa estaba allá afuera, pero dicen que todavía la cosa no está tan resuelta. Mañana vamos a ver eso, vamos a ver qué pasa. Debería ser sancionado, pero bueno, uno nunca sabe en estas cosas donde hay tanta red de relaciones y contactos. Además que dio una entrevista el juez Ulloa en la segunda el viernes, donde dice finalmente que, bueno, esto es lo habitual, así se hacen las cosas acá. O sea, es increíble la entrevista que dio, ¿ah? Y deja no precisamente en un muy buen pie
Y en esta trama bielorrusa no se salva nadie, fíjate, porque tú sabes que el presidente de la Corte Suprema, cuando toman el caso en la tercera sala, donde la presidía Vivanco, les hizo pronunciarse sobre la forma, ¿no? Y ellas se pronunciaron de fondo. Y lo que hace el presidente de la Corte Suprema es, posterior al fallo de la tercera sala, cambia su orden. O sea, les dijo pronúnciense por A, pero ellos se pronunciaron por B, y entonces él cambia y dice, bueno, pronúnciense también por B. O sea, es increíble el detalle. eh, ¿Sabes es qué, Rolando? tremendo. Yo creo que aquí hay una herencia que va bastante para atrás. Yo recuerdo a mi abuelo en la época de la dictadura le decía a la cortesana suprema, a la Corte Suprema, porque teníamos niveles de corrupción cuando la gente dice, esto nunca Sí, se ha visto antes, no. La Corte Suprema tenía niveles de corrupción altísimos durante la época de la dictadura. Y yo me inclino a pensar que esos niveles de corrupción nunca se desarticularon en un 100%, porque esta no es primera vez que la Corte Suprema tiene problemas. Entonces yo creo que esto es algo que quedó enraizado ahí, estos sistemas de amiguismo, de tráfico de influencia, porque eso es lo que es. Esta red de tráfico de influencia, yo creo que si tiramos el hilo, vamos a encontrar que esta cosa va para muchas décadas hacia atrás. Entonces yo creo que estamos tal vez en una situación hoy día de que la Corte Suprema hay que limpiarla entera, o sea, a lo mejor es un momento de que se vayan todos y empezamos de cero, porque no sé si se puede limpiar así, tipo un rastrillito ahí, aquí y allá. Yo creo que esto va para... sí. Y como tú dices, bueno, nadie ha tenido un pronunciamiento claro, nadie ha salido de los candidatos diciendo, mire, propongo que hagamos tales y tales reformas para evitar que estas cosas vuelvan a suceder. En realidad hemos visto silencio solamente, ¿eh? Claro, y no hay propuestas tampoco que alguien Sí, diga, bueno, la Evelyn Matei fue la única que dijo, vamos a reformar el sistema, por ejemplo, de los conservadores de bienes raíces, que es una cosa que hay que hacerla independiente, porque cuando están hablando, por ejemplo, del gasto fiscal, de todo lo que se gasta en plata de dinero fiscal, lo que ganan los senadores, lo que gana el presidente, esos son monedas en comparación a lo que gana un conservador de bienes raíces. 600 millones de pesos es una obscenidad. Entonces yo creo que hay que partir por ahí, o sea, simplemente bajarle el sueldo a los conservadores. pero fíjate, Alicia, esa reforma se presentó en este gobierno y no se logró avanzar en lo que se pretendía. Y ahí transversalmente votaron todos por mantener gran parte de las prebendas que tienen. ¿Te fijas? O sea, Sí. claro, entonces ese discurso debería decir, vamos a reformarlo el conservador. Y bueno, ¿y por qué no lo votaron a favor entonces? Exacto. Y bueno, ahí tendremos que ver, como dicen, si va a haber alguna influencia o no. Bueno, la conversación ha estado súper buena. Nos vamos a reservar porque tenemos debate mañana, ¿cierto? Día lunes, y vamos a tener un podcast, por supuesto, antes de la veda, ¿no? La veda parte el día jueves, ¿no? Así Ahí que terminan las campañas, sí. claro, tenían las campañas, así que yo me imagino que el miércoles podremos tener un podcast pre ahí con predicciones, sacaremos la boleta de cristal, así que nos despedimos por hoy porque nos vamos a reencontrar bien pronto en un nuevo diálogo regionalista antes y por supuesto vamos a tener la misma noche de las elecciones, ¿cierto? Un podcast post, ¿no? Elecciones con todos los análisis. Así que nos despedimos hasta una próxima ocasión pronto y que tengan una excelente semana. Nos encontramos muy prontito. Chao, chao. Chao, chao.